Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches una vez más. Baruch Hashem, estamos acá reunidos para estudiar Torah, en este caso en el espacio de Alajá desde ceros, un espacio que los Talmidim hoy han pedido. Y bueno, iniciamos la semana pasada ya con unos primeros apuntes sobre Alajá desde ceros. Recuerden que también estamos ya en Instagram, estamos transmitiendo en vivo esta sesión y es importante que los que están conectados vía Zoom sean muy participativos también para que aquí en Instagram se escuche sus participaciones, sus preguntas, sus aportes. Todos son importantes, todos los aportes son supremamente importantes. Bien, ¿quién recuerda? Por favor, recuerden, estamos en vivo. ¿Quién recuerda? Hace 8 días, la semana pasada, vimos en introducción a la alajá desde ceros, desde dónde empezó la alajá, a quién le fue dado, a quién le fue dada unas misbot. A ver, ¿quién recuerda? Por favor, alguien que desea abrir su micrófono, si recuerdan, compartir. ¿Quién recuerda? ¿Alguno de los talmidim recuerda? O en el chat pueden escribir, sea en el chat de Zoom. Bueno, vimos hace 8 días que fueron entregados 6 mandamientos o leyes a Adán, 6, y una séptima a Noah. De allí, ya en el chat hay alguien, desde Adán, muy bien, Miriam, en Estados Unidos, muy bien. Entonces, 6 a Adán, 1 a Noah, constituyen un total de 7 mandamientos, 7 leyes. Esas leyes abarcan o aplican a todo el mundo, a todo el mundo, a todas las personas de lo que conocemos en el planeta Tierra. Se le conocen como leyes universales, ¿sí? Vimos la importancia de establecer cortes de justicia. Por ejemplo, vimos el tema de la no idolatría. Vimos un tema fundamental dentro de esas leyes universales que es no robar. Y acotábamos que si vamos a ver más adelante, cuando conozcamos más y más de las leyes, de las mitzvot de la Torah, mitzvot en hebreo quiere decir mandamiento, ley, ¿sí? Que nos gobierna. La sociedad es de por sí. Necesitamos leyes por las cuales regirnos, por las cuales saber hasta dónde puedo ir, cuál es el límite de una acción, de un acto, hasta de hablar, hasta dónde llega lo que diríamos libertad y hasta dónde empieza la libertad del otro. Las naciones enteras tienen leyes que nos regulan. El solo hecho de tener semáforos que regulan el paso, el tránsito de un lugar, de una dirección a otra, ¿sí? Entonces, vimos que desde Adán hubo una solicitud, ley, mandamiento, una regla particular que solo aplicó para Adán en ese momento, que era el no comer de un árbol específico, ¿sí? Pero luego le fue dado ya 6 leyes universales y una más a Noah para completar 7. ¿Qué es para ustedes? Viene la pregunta de hoy, de ahí empezaremos a hablar quiénes son maestros de Torah, qué es una yeshiva, por ejemplo, y ya lo vamos a traducir. Recuerden que en Alajá desde ceros vamos a hablar algunas palabras en hebreo, las vamos a ir traduciendo para que todos volvamos a entrar en un contexto, ¿sí? Dentro del judaísmo, de las palabras, del ambiente, del ecosistema. Por eso en Conexión Torah hablamos de ecosistema de vida. La Torah hay que integrarla a la vida, ¿sí?
y la vida, relacionarla con la Torah. Entonces, la pregunta de hoy, para que ustedes participen, me gustaría que alguien o varios pudieran levantar la mano y escucharlos. ¿Qué es para ustedes la Torah? ¿Qué significa la Torah? A ver, escucho, por favor. Vamos, participativos. ¿Qué es la Torah? A ver, Marta Mesa, ¿qué es la Torah? Martica, te fuiste, apagaste la cámara. Nervios escénicos. A ver, ¿quién más? Miriam, Sí, para mí la Torah es un manual de vida, manual de vida. ¿Qué más? para seguir y cumplir los mandamientos que Hashem dejó a la humanidad. Ok, listo. Marta Mesa, ¿qué es la Torah Sí, para ti? exactamente es eso, es un código, algo así como, pues ya lo dijo ella, manual, algo en donde te está indicando paso por paso lo que debes de hacer bien en tu vida para que tanto aquí como en el más allá te vaya bien, para Tanto que aquí como en el todo, más allá. Muy ajá, bien, añadiste ya un concepto más, que la Torah es importante como manual de vida y que es para aquí y también nos sirve para el más allá, ¿sí? Para el otro lado. Las civilizaciones hablan de un futuro, en hebreo le llamamos Olam Abba, el mundo por venir, ¿sí? Sara Vargas, desde Estados Unidos, dice, la Torah es vida, son instrucciones específicas de cómo vivir nuestra vida día a día. Voy a tomar una palabra que dijiste, instrucción, instrucción. ¿Qué es una instrucción? Es una serie de palabras que constituyen un camino para la persona que está escuchando esas palabras. Por ejemplo, dentro de la milicia, un ejército, el capitán le dice a los soldados, vamos a ir del punto A al punto B, tengan cuidado con X, Y y Z, con estas zonas, no disparen, o la forma de actuar bajo ataque son estas. Eso es una instrucción. Es decir, una instrucción consigo lleva un panorama, posibles ocurrencias bajo ese panorama y cómo actuar, dijo Sara, cómo vivir el día a día, cómo actuar dependiendo lo que ocurra en ese panorama. ¿Qué otra cosa es una instrucción, por ejemplo? Una nevera trae un manual de instrucciones. ¿Para qué? Para saber dónde va cada cajón, dónde va cada división, cuánto hay que esperar para poder conectar la nevera a el conducto eléctrico, qué pasa si hay ciertos daños o alteraciones en el funcionamiento, qué hacer, qué no hacer. Hay un manual de instrucciones. Pues la Torah, como dice Sara, es un manual de instrucciones de vida en este caso. Me voy a permitir compartir para los que están en el Zoom, lo van a poder ver. Los que están en Instagram, pues los invitamos a ver eh, un pequeño video que dura perdón, 1 minuto 30 segundos nomás. En ese video se resume un poquito qué es, qué es la Torah. Para los que están en el Zoom, como digo, los voy a transmitir en este momento, pero los invitamos, una vez terminada la charla, puedan ir y volverlo a ver. Solo dura 1 minuto, 30 segundos, 28 segundos, este pequeño corto video. ¿En dónde lo pueden encontrar? ¿En dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en Instagram, en Conexión Torah. Io Castro, con solo buscar Conexión Torah, ya pueden identificar la foto de perfil. Bien, entonces, este videito que se subió hace unos 10 minutos antes de iniciar la clase, lo vamos a ver. ¿Listo?
¿Sabías qué? Preguntas y respuestas con Conexión Torah y Castro. ¿Qué es la Torah? ¿Qué es la Torah? Gramaticalmente, la palabra Torah se refiere a cualquier clase de instrucción, pero en el uso. ¿Qué es? El título Torah suele referirse a la forma específica a los 5 libros de Moshe. ¿Listo? La Torah también puede hacer referencia a la Torah escrita. Vale decir, todas las escrituras conocidas, pero es un error, ya que eso se llama Tanaj. Hablaremos de ello pronto, también en un qué es el Tanaj. ¿Listo? Continuamos. ¿Qué es? La Torah también puede referirse a la Torah oral, que incluye la recopilación de leyes y reglamentos denominadas Mishnah, junto con otras compilaciones ya aceptadas. Número 1. Número 2, discusión y debate de ese material, que es lo que se denomina el Talmud o la Gemara. Número 3, las historias y sus lecciones que aparecen compiladas en el Talmud y obras. Número 4, todas las demás enseñanzas que fueron aceptadas por el prologado consenso de la comunidad judía observante, o bien porque tiene firmes bases en algún precedente. Número 5, vamos para el número 5. ¿Qué es la Torá? En términos del alma, la Torá es la dirección, enseñanza, luz para el camino, instrucción, manual del alma, dar en el blanco, respuesta a, y también la ley. También la ley. ¿Qué más es la Torá? Número 6. Vamos para el número 6. El capataz consulta el plano de construcción y ve un edificio. El arquitecto escucha al constructor y entiende lo que verdaderamente quiere. La Torá es como el arquitecto y es por eso que al estudiarla, ella nos dice no solamente lo que es, sino lo que debería ser. La Torá es el creador compartiendo su más íntimo deseo con los seres que creó. Todo eso que hemos dicho es la Torá. Todo eso. 6 puntos que llevamos es la Torá. ¿Sí? Y entonces viene la pregunta. ¿Y tú quieres aprender más? Para que lo vuelvan a ver. Como se demora un poquito más porque lo pausé para leerlo, pero lo pueden ver. Es un video de solo 1 minuto 28 segundos subido ahí a Instagram. Bien. ¿Qué más es la Torá? La Torá es ese camino, ¿sí? Ya no como traducción literal, sino desde el alma, como uno de los puntos que resumimos en el video. La Torá es el camino que el alma viene a encontrar, a reencontrarse con un camino que ya de por sí transitó. Nuestras almas no son almas nuevas, recién nacidas. Nuestras almas vienen caminando, ¿sí? Desde hace mucho tiempo. En Kabbalah diríamos, desde hace muchas vidas. Es un vuelo de varias escalas. Y la Torah viene a ser ese camino que nos conecta con nosotros mismos en primer lugar. Que nos conecta con nuestra historia de vida. Que nos conecta con el Creador, con Hashem, con los mundos superiores. Y que nos permite, como decía también allí en el video, dar en el blanco. ¿Qué es dar en el blanco? Volvemos a poner el ejemplo del manual de instrucciones de un electrodoméstico. Si hay cosas que no sabemos cómo operar, en este caso voy a cambiar de la nevera al televisor. Si hay cosas que no sabemos operar de un televisor o de un celular, hay que ir al manual para saber qué hacer
cómo operarlo, cómo manejarlo, cómo solucionar mis dudas y mis preguntas. Y así avanzar. O cuando tenga inconvenientes, no sé, se fue la señal, pues también saber si hay, cuáles son las soluciones inmediatas o los pasos sucesivos a realizar, buscando inclusive hasta una persona experta en el tema para que me ayude a arreglar el televisor. Y eso está indicado en el manual. Lo mismo pasa con la Torah. ¿Sí? Dar en el blanco significa entender que ese manual de vida me permite conocerme a mí mismo, me permite entender los pasos que he dado y los que debo dar, me permite conocer cómo debe ser el adecuado funcionamiento de esta máquina. ¿Cuál máquina? Cada uno de ustedes. ¿Sí? Ese conjunto de alma, de ruach, que en hebreo sería espíritu, de cuerpo, todo un compendio que requiere una instrucción, que requiere soluciones a medida que da esos pasos de vida. En ese mismo manual encontramos cómo conectar con el Creador, cómo conectar con los mundos superiores. ¿Cómo se llamaba la primera yeshiva? La primera yeshiva en hebreo quiere decir centro de estudios, ¿sí? Donde generalmente, hoy en día, en Israel y en los diferentes países donde hay presencia de comunidad judía, hay yeshivot, hay instituciones para estudiar Torah. Generalmente en una yeshiva se estudia mucho Gemara, ya vimos en el video, que es un compendio de todas las discusiones sobre las leyes, ¿sí? Sobre cómo hacer cada una de esas leyes, cómo aplicarlas, qué hacer cuando tenemos dudas frente a esas leyes. ¿Cuándo existió ese primer instituto de estudio y quién lo dirigía? ¿Alguien recuerda? ¿Quién dirigía ese primer instituto de estudio de los textos sagrados, de la sabiduría suprema? Porque muy seguramente me van a decir, bueno, pero para esa época todavía no existía Moisés, no se había entregado lo que llamaríamos la Torá. Claro, pero ya vimos que desde Adán ya había instrucción, ¿sí? Ya había, ¿sí? Una línea para seguir de vida. Entonces, ¿cómo se llamaban los maestros, los sabios de esa primera gran institución que tenía su mando el timón para dar a conocer al público en general las leyes que ya Hashem, Dios, había instaurado en el mundo? ¿Alguien recuerda? ¿No? ¿No recordamos? Ok. Los nombres son Shem y Eber, muy actuales a las últimas dos parashot que han pasado, Hayesara y Toldot. ¿Por qué? Porque aunque no está literalmente en la Torah escrita, si vamos a ver, en la Torah decimos Shevel Peh, en hebreo la Torah oral, ¿sí? Que esas escuelas estuvieron presentes posterior a Noah, porque son, tanto Shem como Eber, son descendientes de Noah, ¿sí? Y estos hombres no solo recibieron la tradición que ya había, la tradición y la instrucción que ya se le había dado a Adán, sino que ellos mismos eran los representantes en ese momento de, digámoslo, de Dios en la tierra. Tenían una conexión especial y una dedicación especial para el mundo espiritual, para entender el alma y ayudar a las personas.
Más adelante a ese tipo de personas los conocimos como los profetas, esos que tenían una conexión y un entendimiento más allá de lo físico, ¿sí? Hay un libro que se llama el Seder Olam, ¿sí? Y en este libro, Seder Olam alude a Eber, como descendiente de Noah, como el primer gran hombre profeta y aquel que le fue entregado esa responsabilidad en ese momento de enseñar Torah, de enseñar Torah. Es que ya vimos que es que Torah no solo es el libro, los 5 libros de Moisés, no, Torah abarca muchas cosas, lo vimos en los 6 numerales que transmitimos. Entonces, Eber tiene un hijo que se llama Peleg, ¿sí? Nombre fue colocado a través de inspiración divina, ¿sí? Peleg viene de porque en ese momento significa porque en aquellos días el mundo será dividido, ¿sí? Tiene la misma raíz de Niflagá en hebreo, ¿sí? Peleg, hijo de Eber, viene de Niflagá, ¿sí? ¿Por qué? ¿A qué hace referencia que Eber le haya colocado este nombre a su hijo y que significaba que el mundo se dividiría? A lo que la Torá nos relata sobre la Torre de Babel. Ese hecho en donde el hombre se unió para construir una torre tan alta, tan alta, tan alta, y su objetivo era llegar hasta los cielos y luchar contra Dios, pelear contra Dios y vencerlo. ¿Sí? Pero lo que vino fue una división entre aquellos que querían y anhelaban la instrucción de vida para mejorar el alma, para mejorar la vida misma, para elevar este mundo, y aquellos que con sus acciones terminarían destruyendo el mundo, una vez más, que ya había acabado de pasar el diluvio, ¿sí? Y de ahí viene el relato de la Torá, donde nos cuenta que a todos aquellos que estaban construyendo la Torre de Babel, le fueron confundidas las lenguas, es decir, que vino toda la expansión de los idiomas y de las lenguas, y que uno a otro, de la nada, en un segundo se entendían, hablaban, vamos a pelear, vamos a construir, vamos a dividir, y en el segundo siguiente hablaban idiomas diferentes, lenguas diferentes, y ya no se entendían. Eso está en Bereshit, que en español es el primer libro de la Torá, que quiere decir Génesis, ¿sí? En el libro de Génesis, en el capítulo 10, en el pasuk 25, está y nos relata toda la parte y la historia de la Torre de Babel. Hay unos comentaristas frente a cada uno de los libros de la Torá, de esos 5 primeros libros que conocemos como el Pentateuco o la Torá mosaica de Moshe, de Moisés. Entonces, vamos a ver que hay Bereshit Rabbah, Shemot Rabbah, es decir, hay grandes comentaristas de esos libros, ¿sí? Y en el libro que se conoce como Bereshit Rabbah, en la sección 52, permítanme un segundo, todo puede pasar cuando estamos en línea, pero se va a descargar acá el celular, donde estamos conectados con el tema de... Ok, bien. Entonces, en Bereshit Rabbah se menciona una vez más a estos 2 hombres, Shem y Eber, como los guardianes de la moralidad de su época. Ah, miren qué importante. Viene a decirnos, sin decirlo, que guardar la Torá es guardar la moralidad. ¿Verdad? Emet. Emet quiere decir en hebreo verdad. La sociedad pareciera que tuviera una ética, una moral, pero cuando vamos a ver, podemos percibir que es negociable, que esa ética y moral de la sociedad es negociable, según convenga. Pero la Torá no. La Torá te dice, ¿es blanco o es negro? ¿Sí? Si necesito una solución, hay que buscar
los recursos dentro de la misma Torá. Estos hombres fueron llamados los guardianes de la moralidad en esa época. ¿Por qué? Porque mientras los pueblos trataban de alejarse lo más que podían de los caminos de Dios, de los caminos de Akadosh Baruj Hu, estos dos hombres lo que hicieron fue trabajar, levantarse, como diríamos, pararse en la brecha y decir, Hashem es Echad, Hashem es uno, Echad en hebreo quiere decir uno, y las leyes hasta aquí dadas hay que cumplirlas, hay que esforzarse en cumplirlas, ¿sí? Entonces, nuestros sabios, tanto Bereshit Rabbah, Flavio Josefo, Soforno y otros tantos, nos hablan que Shem y Eber abrieron dos instituciones de estudio de Torah. Dos. La escuela de Shem, la escuela de Eber. En hebreo, ya dijimos, lo repetimos, se llama yeshiva. Yeshiva está en plural, ¿sí? Centro de estudio. Yeshivot sería plural, ¿sí? Academias o centros de estudio, pero enfocados en qué? En la Torah, en la conexión con Hashem, con Dios, en leyes, etc. Hoy en día hay yeshivot especializadas. La gran mayoría, como dije al inicio, o cuando empezamos a hablar de la Torah oral y de la yeshivot, se enfocan mucho en Talmud y en Gemara, de a poco, ¿sí? Yo estoy tratando de traducir palabras, de ser, como este espacio se llama Alajá desde cero, de serlo, desmenuzarlo lo que más se pueda. Pero habrán temas que tendrán que de todas maneras entenderse y profundizarse a medida que vayamos avanzando en este estudio, ¿sí? Mi estimadísima Ora, levantaste la mano. Shalom, More, muy Shalom, buenas shalom, tardes. Braja. Shalom, Talmidín. Quería hacer una pregunta, More, es que cuando hablabas ahorita de que cuál eran, había sido, digamos, como las primeras casas de estudios, hablabas de Shen. Pero entonces, porque yo se hace un estudio y Melquisedec se dice que él era sacerdote y él estaba antes que Shen, entonces ahí, ¿cómo es? Ok. Gracias, More. Bien. Recuerden que Melquisedec, a la luz de lo que leemos en la Torah, vamos a irnos por ahora con la parte literal, ¿listo? A la luz de lo que leemos desde la literalidad en la Torah, Melquisedec solo aparece una vez y es cuando Abraham viene a presentar sacrificio y le entrega a él maaser, que en español sería como el diezmo, como la ofrenda, ¿sí? Entonces, solo aparece en ese momento. Claro, ya desde la Kabbalah, cuando uno estudia, vemos que no, es un hombre que no tiene una ascendencia, que no aparece, ¿sí? Y que es como un reflejo del Mashiach, ¿bien? Lo que pasa es que si entramos a detallar un poco más, por ahora en Alajá de cero nos complicamos. Pero, para responder un poco a la pregunta, ¿sí? Melquisedec, tú misma lo dijiste, se le consideraba un Cohen, un sacerdote, ¿sí? Y hace poco, en un canal de YouTube que se llama Un Bacari Suelto en Israel, no sé, hace unos 2, 3 meses, mostraban dónde estaba el sitio donde los sacerdotes de la época presentaban sacrificios delante de Akadosh Baruj Hu, donde Melquisedec lo hacía. ¿Pero cómo? ¿Cómo que iban a estar presentando sacrificios? ¿Cómo que había Cohen? Si es que todavía Moshe, la Torá, el Sinaí no están en el mapa. No, lo que pasa es que sabemos que desde el inicio siempre hubo línea sacerdotal, siempre hubo Kohanim, siempre hubo quien sirviera y quien entregara sacrificios, quien espiara y quien levantara este mundo en estudio y en tefilá, siempre.
Pero acá son dos cosas totalmente aparte. Una cosa es Melquisedec, ¿sí? Lo poco que nos dice la Torá escrita. Ahí nos quedamos para no entrar en detalle con lo que dice la oral. Por ahora, lo poco que dice la Torá escrita nos habla de un Melquisedec que era un sacerdote, entregaba sacrificios, hacía sacrificios. Y era sacerdote de Elohim, de Dios. Por otro lado, estamos hablando desde el punto de vista de la halajá, de estudio, ¿sí? De que también paralelo a esta época, existió un Eber y un Shem y un Eber, que los dos se pararon a la brecha para estudiar Torah, para estudiar leyes, para acercarse a Shem delante a partir del estudio, y que invitaban a la gente a estudiar. Allí, ¿quién estudió? Abraham. Abraham estudió en la escuela, primero de Shem, luego de Eber. Luego Abraham también, a través de los años, de la experiencia, de la vida, del ecosistema de vida que él adquirió, ¿sí? De la conexión con Hashem, de su crecimiento, también instauró, creó una yeshiva a la que iban cientos y miles de alumnos para esa época. Luego su hijo Isaac también tuvo yeshiva, también tuvo centro de estudio. Y luego su hijo Jacob también tuvo yeshiva, también tuvo centro de estudio. Y los primeros que estudiaban eran sus hijos, sus 12 hijos. Y lo sabemos porque cuando ya entramos a estudiar la Torah oral, ¿sí? La ampliación de la Torah escrita, vemos, por ejemplo, que cuando regresaban o iban hacia Egipto, estaban estudiando ciertos temas particulares de lo que habían estudiado, aprendido y discutido en la yeshiva de su padre y de su abuelo, en este caso de Isaac y de Abraham. Y en una de esas caminos de ir a Egipto, de volver de Egipto a Canaán, a lo de su padre, estaban estudiando un tema particular. Las leyes correspondientes a la vaca roja, que en hebreo decimos la paraduma o la vaca bermeja. Pero ¿cómo? Una vez más, nuestra cabeza explota. ¿Cómo? ¿Cómo que están estudiando leyes de la paraduma si aún no existe Moshe Rabenu? Si no se ha entregado la Torah y en el Sinaí se recibe la mitzvah de la paraduma. Y entonces, claro, una vez más lo digo, nuestra cabeza explota. No, es que Torah siempre hubo. La instrucción siempre hubo. Lo que pasa es que el evento cósmico, ¿sí? Y masivo como pueblo, se viene a presentar en el Sinaí. Pero desde Adán ya había Torah. Noah ya tenía Torah y las instrucciones de sacrificios, de una cosa y de otra. Es que antes del diluvio ya vemos que se presenta sacrificios. Y no era así porque así. Sabemos que hay un protocolo y sabemos que hay una forma de hacerlo dependiendo del sacrificio. Es que lo vemos en la Parashat Toldot, la que acabó de pasar, ¿sí? Que Yitzhak presenta, dice, y Hashem escuchó la oración de Yitzhak. Y Yitzhak presenta un sacrificio. ¿Y cómo lo va a presentar? Pues porque ya habían leyes, ya se sabía para qué era cada sacrificio, ya había una conexión, ya había que cumplir. Y como enseñaba aquí, en Shabbat. ¿Por qué se escuchó la tefilá de Yitzhak y no la de Rivka si los dos estaban orando para poder tener hijos? Porque él siempre guardó silencio y tuvo la capacidad de callar frente a su esposa, lo que a veces el resto de nosotros, los hombres, no hacemos, ¿sí? Él simplemente callaba e iba a donde Hashem a entenderse con Hashem. Esta historia sigue, esta historia continúa, porque vamos desde ceros, poco a poco. Por eso no empecé, y entonces en la mañana hay que hacer, y entonces Shabbat, y entonces vamos a llegar.
Pero en Alajá desde ceros quisimos empezar con historia, empezar como qué se le entregó a Adán, qué se le entregó a Noah, cuándo nacen las primeras yeshivot. Y ahí poco a poco vamos a ir llegando ya en su momento a temas de Alajá puntualmente. En Shad dice, si ellos hacían sacrificios antes de que existiera el templo, ¿por qué hoy en día que no lo tenemos, por qué no presentamos sacrificios a Shem? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Por qué no presentamos sacrificios hoy en día? ¿O por qué no tocamos música en una sinagoga hoy en día? ¿O por qué no hacemos ciertas acciones que anteriormente se hacían? ¿O por qué anteriormente un tzadik, un hombre, tenía varias mujeres y hoy en día no? ¿Sí? Es una pregunta que engloba todos los por qué antes y ahora no. Y aunque pueden haber muchas respuestas, y seguramente nuestro Rabanim tendrá muchas respuestas, para hoy la respuesta es porque la conciencia, la Kavaná en hebreo, conciencia, la conexión con Hashem de nuestras generaciones ha bajado tanto de nivel, de calidad, que en vez de traer bendición a través de ciertas acciones que antes se hacían, hoy en día lo que podríamos llegar a traer es más caos. Porque hoy hay pereza, porque hoy hay muchas cosas que no se harían con la perfección, con la calidad, con la kavaná, con la conciencia, que es lo importante. ¿Sí? Estudiaba el fin de semana temas sobre tefilá con kavaná, ¿sí? La importancia de la conciencia, del corazón, del alma estar metida en el momento de la oración, en el momento que se hace lo que llamamos en hebreo la Shmoneh Esrei o la Midá, que son las bendiciones, 18, 19 bendiciones entre semana. En fiestas hay, son menos, pero la conciencia, la concentración que debe haber en cada una de esas bendiciones. Entonces, el por qué antes sí y ahora no. Porque nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de conexión es tan bajo que una vez más, en vez de traer bendición, tal vez traeríamos una respuesta contraria. Ahora, no nos podemos quedar ahí, como que, bueno, no la tenemos, sigamos entonces como estamos. No, la idea es empezar a conectar de una mejor forma, empezar a entender mi ecosistema de vida, su ecosistema de vida, para poder luego brindar mayor oportunidad, luz, Torah, posibilidad de conectar con Hashem a las demás personas. Y tal vez, como dice la Gemara, una de las respuestas a quién es o qué es el Mashiach es la conciencia de todo un pueblo, de todo un número importante de personas estudiando Torah, trayendo luz a este mundo, elevando este mundo. Entonces, ellos es Mashiach, ¿sí? Así que hay que continuar y cada día mejorar. ¿Listo? Para que tal vez el día de mañana ya no digamos, es que antes se hacía y ahora no podemos, o no lo hacemos, o no tenemos la capacidad, sino poder llegar a decir, Baruch Hashem, llegó una generación que logró conectar su alma, mejorar sus caminos y conectarse adecuadamente de la mejor manera con Akadosh Baruch Hu. Nos vemos, Bezrat Hashem, Arbit, ahora en un rato, para los de Zoom y Shurim 7 de la noche ya a nivel privado sobre Kabbalah. No, perdón, Slicha. Hay un tema de Musar para esta noche. Shalom. Toda Rabá.